Hola amigos, bienvenidos a la lección 4 de este cuarto trimestre, justificación por medio de la fe. El versículo de memoria es Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. En esta semana entramos de lleno en el tema central del libro de Romanos, la justificación por la fe. Y vamos a tratar sobre la justicia de Cristo, la justicia de Dios, las obras de la ley, a ver qué es esto, etc. Por tanto, vamos a entrar de lleno en el tema central de esta epístola. Cuando hay una ley, un juez, un abogado, pues también hay un culpable, un transgresor. Y este es el papel que nos toca a los humanos. Somos transgresores, por tanto necesitamos de alguien que nos justifique, de alguien que abogue por nosotros, alguien perfecto y sin pecado, alguien que no esté en la misma condición que nosotros, porque ha vencido el pecado en su momento, y este fue Cristo. Vino como hombre, era 100% hombre, 100% Dios, y como hombre venció al pecado y murió en la cruz. Por tanto fue un ser perfecto, fue tentado en todo, tenía nuestra naturaleza caída, pero sin tendencia al mal, lógicamente, y venció al pecado. Fue tentado en todo, pero nunca pecó, ni siquiera en pensamiento. Por tanto, Él puede justificarnos por sus méritos. Y es precisamente de lo que se trata. Él nos justifica por sus méritos y nosotros, si tenemos fe en Él y caminamos por donde Él anduvo, pues somos justificados por el Padre gracias a Él, ya que ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros. También tenemos que entender que por nosotros mismos no podemos hacer nada y que de nosotros mismos no sale nada bueno, sino que todo sale hacia el mal. Por tanto, si no fuera por la acción de Dios y por el sacrificio de Cristo en la cruz, no tendríamos ninguna esperanza. Romanos 3, 19 y 20 dice lo siguiente: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo, al usar la palabra ley en estos versículos, está refiriéndose a toda la Torá, a todo el Pentateuco, como se conocería ahora, a todos los 5 libros de Moisés. Por tanto, incluye la ley moral, las leyes ceremoniales, las leyes alimenticias, las leyes civiles, etcétera, etcétera. Y nos explica algo que ya comenté en alguna otra ocasión, en alguna otra semana, al menos brevemente. Utiliza la frase bajo la ley. Ya sabemos que los que están bajo la ley son los que están pecando, los que están haciendo las obras de la ley, por tanto están transgrediéndola. Y cuando estamos bajo la ley no podemos hacer nada más que callar, ya que somos culpables ante Dios. Porque como dice en el versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por tanto, por guardar la ley o por mucho menos transgredir la ley, no seremos hechos aptos delante de él, ya que la ley solo nos muestra lo malos que estamos, nos muestra nuestros defectos de carácter y nuestros defectos en nuestras obras, en nuestra vida. E incluso, por más que haga una persona por esforzarse en guardar la ley y no pecar, pues eso tampoco lo justifica si no hay algo más. Y a que si fuera así sería justificado por las obras del hombre, y eso no es válido, ya que la misma Biblia dice que ni justo no hay ni uno. Por tanto, si fuéramos justificados por nuestras propias obras o por nuestro énfasis y nuestras ganas de hacer bien las cosas, no tendría ninguna validez, ya que eso no nos limpia en realidad de pecado. La ley nos da el diagnóstico de nuestra enfermedad. Nos dice, mira, fallas aquí también, tu carácter en eso no refleja para nada lo que quiere Dios, etc. Pero ahora hace falta el remedio, el medicamento. Y eso es lo que veremos en el día de mañana. Con el sacrificio de Cristo en la cruz vino el medicamento, nuestro medicamento. Porque ahora ya tenemos la ley, pero también tenemos los méritos de Cristo que son los que verdaderamente nos limpian y nos justifican. Con la ley vemos en qué fallamos y gracias al sacrificio de Cristo tenemos lugar donde ir y decir, Señor, ayúdame con tu poder a cambiar este defecto carácter que tengo, este estilo de vida malo que tengo, etc. Eso es muy importante tenerlo claro, ya que como vimos en Galacia y también aquí en Romanos, la problemática que se había instaurado es que muchos judíos convertidos al cristianismo pues aún daban mucha importancia a las obras y creían que tenían una parte fundamental. Si no hacías ciertas obras,
tu fe no era tan viva ni tan válida, y eso era un error, ya que Cristo ya había venido y había ganado. Por tanto, para resumir el día de hoy, las obras, la ley, pues solo nos sirve para ver los defectos que tenemos, pero la ley no nos salva, no nos da ninguna solución ni nos da esta vida para salir de este error. Solo nos muestra lo malo que están, pero no tiene lo malo que estamos, pero no tiene el poder salvífico. Una vez pecamos, si no hubiera algo más, estaríamos completamente perdidos, ya que la ley no nos salva. En el día anterior, el día martes, hablamos de las obras de la ley y profundizamos un poco al respecto. Leímos Romanos 3 del 19 al 20. Hoy vamos a leer el versículo 21, que es justo después de lo que hablamos el otro día. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia entre personas? Pues porque con el sacrificio de Cristo, el Evangelio llega a todo el mundo, y aparte, en este caso concreto, ¿hay alguno que no haya pecado? No. Todas las personas que hemos pasado por este mundo y las que estamos viviendo en este mundo, hemos pecado. Por tanto, no hay diferencia entre una persona y otra. Por tanto, ¿qué nos dice Pablo? La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Si creemos en sus méritos, en que su sangre nos limpia, si aceptamos la justicia que nos imputa gratuitamente, pues tenemos esta justicia. Y gracias a esta justicia, si la aceptamos y caminamos por donde la anduvo, pues podemos ser salvos, ya que esta justicia nos abre gratuitamente la vía para la vida eterna. Por tanto, una parte del camino ya lo ha hecho Él. Ahora nos toca a nosotros aceptar a Dios y permitir que obre por completo en nuestras vidas. De esta forma nos irá santificando a lo largo de los años que vivamos en esta tierra, si somos constantes. La justicia de Cristo nos limpia de todo pecado, y todas las almas que nos arrepintamos de nuestros pecados, si vamos a Él con humildad y arrepentimiento, en oración, pues el Padre, al ver los méritos de Cristo, nos justifica con su justicia. Por tanto, nos perdona. Si no fuera de este modo, no habría posibilidad alguna, porque como vimos ayer, la ley solo nos muestra lo malos que estamos, lo mal que estamos, mejor dicho, pero no tiene poder salvífico en ella misma. Ezequiel 18:4 dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Por tanto, aquí vemos que no somos inmortales, ni mucho menos. No hay esta vida que nos da la inmortalidad innata en nosotros. Esta solo está en Cristo. Si no aceptamos por fe la justicia de Cristo y caminamos por donde el anduvo, nuestra vida espiritual no será vivificada ni será nada, y acabaremos apartándonos con el tiempo. Tenemos que aceptar a Cristo como verdadero Salvador, teniendo muy claro de que es el único sustituto que el cielo podía darnos para que nosotros tengamos opción a la vida eterna. Tenemos que andar por donde Él anduvo, tenemos que vivir como Él vivió, y de esta forma demostraremos que realmente queremos a Dios y queremos la vida eterna. De esta forma demostraremos que tenemos verdadera fe en Jesucristo y que aceptamos su justicia de forma genuina. Si leemos Mensajes Selectos tomo 1, página 430, leeremos una parte de esta cita. Dice así: La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y, ante la ley, el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. ¿Os dais cuenta? Debemos guardar la ley, ya que esto es la justicia. Si guardamos la ley no estamos pecando. Pero como ya hemos pecado antes, si no hubiera un Salvador, no tendríamos oportunidad alguna de heredar la vida eterna, ya que tan solo que trancedes uno de los mandamientos eres culpable de todos. Por tanto, como todos hemos pecado, ya estamos condenados a muerte. Por eso el sacrificio de Cristo es vital, ya que gracias a sus méritos podemos optar a la vida eterna, ya que por medio de Él podemos arrepentirnos y el Padre, viendo su justicia, nos perdona, lógicamente. Eso sí, el arrepentimiento debe ser genuino, debe ser totalmente de corazón, no un arrepentimiento falso.
Dios sabe los motivos, todos nuestros motivos en nuestras obras, en nuestras palabras. Por tanto, no lo podemos engañar. Debemos asegurarnos que sea un arrepentimiento genuino y así tenemos la seguridad de que somos perdonados. Debemos tener una fe verdadera en Cristo y en su justicia. Si no, nos autoengañaremos y al final nuestro fin será la muerte. Pablo nos viene hablando esta semana de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24, que es el que vamos a analizar hoy, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en el día de mañana, en el día miércoles, vamos a ver más detalles sobre esto, leyendo el versículo inmediatamente posterior, que es el 25. Hoy nos toca meditar sobre esto que nos dice Pablo aquí. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o sea, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es una buena noticia, porque según dice Romanos 3:10, unos versículos más arriba de esto, citando Salmos, Pablo dice, ni justo, ni aún uno. Por tanto, necesitamos esta justicia. Es vital, ya que por nuestros méritos y por nosotros mismos nada podemos hacer. Y esta justicia gratuita que nos da Dios a través del sacrificio de Cristo es la justicia imputada que tantas veces hemos hablado con anterioridad. Esto es gratuito. Cristo cargó sobre él, en su naturaleza caída como hombre que tomó para venir a la tierra, cargó sobre él los pecados de todos. Él no tuvo pecado, no pecó jamás, pero pagó las consecuencias, y esto significa también la muerte, de los pecadores. Todo esto sin haber pecado. Por tanto, gracias a este sacrificio, nosotros tenemos derecho a adquirir las consecuencias que no nos merecemos, que son la vida eterna. ¿Os dais cuenta del tremendo amor del Padre? Dice 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Y quién es Él? ¿A quién se está refiriendo Juan? Pues obviamente se está refiriendo a Cristo. Gracias a su sacrificio y a la vía que nos abrió gratuitamente para llegar a la vida eterna, si nosotros la aceptamos y nos entregamos por completo a Dios, podemos ser llamados hijos de Dios por el Padre. ¿Por qué? Porque ve en nosotros a Cristo, ve su justicia sobre nosotros. Por tanto, ya no ve nuestra justicia corrompida y nuestro ser pecaminoso, sino que ve la justicia de Cristo en nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados por medio de su nombre. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, que es Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo que decía antes, Cristo vino a esta tierra, tomó la naturaleza humana caída después de 4000 años desde la caída de Adán, fue tentado en todo pero sin pecado, participó de todas las tentaciones a las que estamos sometidos los humanos, y no pecó, no cayó ni una sola vez, para así poder ser nuestro ejemplo, y que nosotros tengamos dónde mirar y tengamos fuerza a dónde agarrarnos para también no sucumbir a las tentaciones que Satanás nos pone a diario. El Cordero Inmaculado sin mancha, el que se utilizaba en los sacrificios y el cual simbolizaba a Cristo, vino a esta tierra, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz, como he dicho antes, pagando las consecuencias máximas de nuestra rebelión, cargó los pecados de la humanidad sobre Él, y de esta forma Él nos puede cargar sobre nosotros la vida eterna y su justicia perfecta y pura. Eso, amigos, no sé si os dais cuenta, pero si meditáis en este tema es tremendo. Y todo esto nos lo da gratuitamente Cristo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer uso de nuestro libre albedrío y aceptarlo. Y entregarnos a Dios, entregarnos completamente a Dios, para que Él pueda obrar en nosotros nuestro querer, su querer y su hacer, y de esta forma pueda santificarnos y con el paso del tiempo llegar a ser idóneos para llegar a la vida eterna. Esta es nuestra función, cambiar nuestros caracteres con la ayuda de Dios a semejanza del de Cristo. ¿Vamos a entregarnos a Dios? ¿Vamos a aceptarlo o vamos a seguir viviendo nuestras vidas como si nada de esto existiera, como si nada de esto hubiera pasado jamás y vamos de esta forma a perdernos? Él venció el imperio de la muerte,
porque gracias a su sacrificio la humanidad tiene otra vez la vía a la vida eterna abierta. ¿Vamos a quedarnos con el diablo, el cual ya fue vencido por Cristo y ahora nos está tentando para engañarnos y que no veamos el fin tan maravilloso que espera cada humano si se entrega a Dios? ¿O vamos a entregarnos a Cristo? Que cada uno decida, pero de esto va a depender su destino eterno, o muerte eterna o vida eterna. En el día martes analizamos el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos y nos decía que somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy vamos a leer el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. La palabra griega usada para propiciación es hilasterion y solo aparece una vez más en el Nuevo Testamento. Lo podéis comprobar si tenéis una concordancia Strong o alguna aplicación donde os salga la palabra griega o hebrea de las traducciones al castellano. Concretamente es en Hebreos 9:5 y se usa la palabra propiciación para hablar de la cubierta del Arca de la Alianza, o sea, el propiciatorio del Arca de la Alianza que se encontraba en el lugar santísimo del santuario. En el lugar santísimo solo se entraba una vez al año y lo hacía el sumo sacerdote. De la misma forma, Cristo vino y murió una sola vez por todos los pecadores y cargó una sola vez los pecados de toda la humanidad, los acontecidos y los que estaban aún por acontecer. En el santuario, la sangre de los animales limpiaba simbólicamente al pueblo de Israel, y con Cristo en la cruz, su sangre, la sangre derramada, la cual se vació enteramente, nos limpia para siempre de pecado. Si tenemos fe en su sacrificio y andamos por donde él anduvo, nos arrepentimos y nos bautizamos para participar con Cristo de su muerte y resurrección, los pecados acontecidos hasta el momento son olvidados por Dios, son perdonados por Dios, ya que ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y a partir de ahí tienes que demostrar a diario que realmente quieres andar por donde Cristo anduvo y que realmente entregas todo tu ser a Dios. Porque una cosa ha de quedar clara, no por bautizarse ya no vas a pecar más, ni muchísimo menos. Lo que hará que no peques más es tus decisiones en todo momento. Cada vez que hay una tentación o haya un momento de elección, si eliges a Dios, muy bien. Si no eliges a Dios, elegirás a Satanás, por tanto pecarás. Y luego tendrás que pasar por un proceso de arrepentimiento genuino para que el Padre, por medio de Cristo, te perdone. El versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Claro, ¿dónde está nuestra jactancia y nuestro orgullo? Si somos salvos gracias al sacrificio de Cristo y su justicia, no por méritos nuestros ni por obras nuestras. Por tanto, desde este momento en que eso se tiene perfectamente claro, la jactancia y el querer decir, miradme a mí que hago tal cosa, ha de quedar totalmente excluido del humano, ya que no tiene ningún sentido. Y el querer, como pasaba en aquel tiempo, como ya vimos en Galacia y también en Romanos, que gentiles, que por tanto no son judíos, pues cumplieran una serie de ritos y hicieran una serie de obras en su carne, pues carece de todo sentido, ya que nada puede hacer más preciosa la fe, ni nada puede ampliar la puerta de salvación que abrió Cristo con su sacrificio. En el versículo 25, antes hablando de propiciación y propiciatorio, también vemos cómo Cristo cumplió antitípicamente con el tipo que simbolizaban todas las ceremonias, sacrificios y ritos que se hacían en el santuario. Él fue el antitipo de todo esto. Por tanto, desde su muerte ya no se ha de matar más animales, no se ha de celebrar ritos en ningún santuario, ni ha de haber siquiera ningún templo de Jerusalén reconstruido. Y a que quien piense que aún se han de sacrificar animales o participar en los ritos del templo de antaño, pues denota que tienen menos el sacrificio de Cristo en la cruz y que realmente el Evangelio no le ha llegado para nada. Para terminar esta semana, llegamos al versículo 28 del capítulo 3 de Romanos. Después de todo lo que hemos visto a lo largo de estos días, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Al ver esto, nos podemos plantear una pregunta. Por tanto, ¿no es necesario guardar la ley? Si somos justificados por fe, ¿para qué tenemos que guardar la ley? Hoy vamos a ver un poquito sobre esto.
En Testimonios para los Ministros, página 456, la sierva del Señor Elena White dice algo que es muy interesante y por eso lo voy a citar ahora. Dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Como hemos dicho muchas veces, la ley en sí solo te muestra lo mal que estás, en lo que hierras, pero no tiene poder salvífico en ella misma. Para salvarnos necesitamos un Salvador, y este es Cristo Jesús. Si tenemos fe en sus méritos, lo aceptamos como Salvador. Y por eso, con mucha razón, Elena White dice que es la obra donde el hombre se ve echado en el polvo. O sea, nada por nosotros mismos podemos hacer para ser salvos. Ninguna obra que nosotros hagamos nos servirá para la salvación. Solo nos sirve los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Por tanto, la justificación por la fe nos hace ver nuestra pecaminosidad y nuestro estado real. Nos hace dar cuenta que o cambiamos y seguimos los pasos de Cristo, o nada hay que hacer para nosotros para llegar a la salvación. Si miramos la cruz, nuestro orgullo, nuestra jactancia se va, porque de nosotros no depende nada. Dependemos para ser salvos exclusivamente de la justicia gratuita que nos imputa Cristo por el sacrificio en la cruz. Luego, nuestra única obra, si se puede llamar así, es decidir si aceptarla y seguir a Cristo con todo nuestro corazón y entregarnos a Dios para que Él obre luego su querer y su hacer, y por tanto lo que hagamos sea porque Él nos lo inspira, o bien rechazarlo todo y entregarnos a Satanás y seguir haciendo nuestra vida, que pensaremos que es nuestra, que nuestras decisiones las tomamos nosotros mismos, pero en realidad serán inspiradas por Satanás. Si vamos al versículo 31 de este capítulo 3 de Romanos, dice, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Pues porque Cristo guardó la ley, y Él mismo dijo que ni una jota ni una tilde van a pasar de la ley hasta que todo acabe. Por tanto, si tenemos verdadera fe en Cristo Jesús, guardaremos la ley. La guardaremos además por amor, no por legalismo. El tener fe genuina en Cristo nos lleva a guardar la ley y nos lleva a no pecar. Nos lleva a este estado de ir santificándonos con la ayuda de Dios y dejar los antiguos caminos llenos de pecado, ya que precisamente el pecado es la transgresión de la ley. Por tanto, una fe genuina en Cristo nos lleva a guardar la ley y a no jactarnos de ello, ni a pensar que por guardar la ley seremos salvos, sino que en todo momento tenemos claro y en nuestra frente nuestro único ejemplo, que es Cristo Jesús. Y gracias a tener este ejemplo y andar por donde Él anduvo, pues eso nos lleva a guardar la ley y a realmente hacer cambios en nuestra vida que de otra forma, sin creer y tener fe en Cristo Jesús, no serían posibles. Para terminar la semana, vamos a leer unos párrafos de un artículo de Elena White que se encuentra en la Review and Herald del 24 de julio de 1888. Os recomiendo el artículo entero porque es muy interesante. Hoy vamos a leer el párrafo 5, 6 y 7. Dice así: puedes decir que crees en Jesús cuando aprecias el costo de la salvación. Puedes hacer esta afirmación cuando sientas que Jesús murió por ti en la cruel cruz del Calvario, cuando tengas una fe inteligente y comprensiva de que su muerte te permite dejar el pecado y perfeccionar un carácter justo por la gracia de Dios. Carácter que se te otorga cuando aceptas y compras la sangre de Cristo. Por tanto, amigos, ¿a qué nos llama aquí? A tener una fe inteligente, realmente comprender lo que se lee, comprender el sacrificio de Cristo en la cruz, comprender lo que dice cada línea del Evangelio. No creer por creer o creer de forma sentimental, sino creer de forma racional y con fe inteligente. Es la única manera de que esto penetre en todo nuestro ser y realmente hagamos cambios y nos entregamos de lleno a Dios. Esta es la forma para ir avanzando y a cada tentación que te encuentres y a cada prueba que te encuentres, pues elegir a Dios y no a Satanás. Es la forma para dejar de pecar y ser semejantes a Cristo, porque Él no pecó ni una sola vez aquí, tuvo una vida inmaculada. Cuando se tiene esta fe inteligente, sigue la cita, diciendo: los ojos de los hombres caídos pueden ser ungidos con el bálsamo para los ojos de la comprensión espiritual, y pueden verse a sí mismos como realmente son, pobres, miserables, ciegos y desnudos. Se les puede hacer comprender su necesidad de arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo.
El plan de salvación no se aprecia como debería ser, no es discernido o comprendido. Está hecho en conjunto un asunto barato o sin importancia, mientras que unir lo humano con lo divino requeriría un esfuerzo de omnipotencia. Era necesario que se hiciera una gran condescendencia por parte de Dios en favor del hombre caído, que había transgredido la ley inmutable de Jehová. Cristo, al revestir su divinidad con humanidad, eleva a la humanidad en la escala del valor moral a un valor infinito. Pero qué condescendencia de parte de Dios y de parte de su Hijo unigénito que fue igual al Padre. Todo esto tuvo que hacerse porque la ley de Dios había sido transgredida. ¿Os dais cuenta? La conexión directa entre la ley de Dios y su transgresión con la justicia de Cristo en la cruz. Una no anula la otra y viceversa, sino que de hecho Cristo muriendo en la cruz fue para salvar a la raza humana y darle una vía directa a la salvación, pero también fue para vindicar el carácter de Dios, que es su ley. Había dudas en el universo aún de si Satanás tenía razón, si Dios era un tirano o no. Con la muerte de Cristo en la cruz quedaron disipadas y Satanás fue relegado solo a la tierra y ya solo nos puede engañar a nosotros. Por tanto, el sacrificio de Cristo en la cruz tenía un objetivo primordial también, que era validar y demostrar que el carácter de Dios es puro, justo y bueno. Y sobre todo, que era un carácter que da libertad a sus seres creados. Sigue diciendo la cita: tan grande ha sido la ceguera espiritual de los hombres, que han tratado de dejar sin efecto la palabra de Dios. Han declarado por sus tradiciones que el gran plan de la redención fue ideado para abolir y hacer ningunear o dejar sin efecto la ley de Dios, cuando el Calvario es el poderoso argumento que prueba la inmutabilidad de los preceptos de Jehová. El hecho de que Dios tuvo que dar a su Hijo unigénito para morir por una raza condenada por la ley es suficiente para probar que la ley no podía ser alterada ni una jota ni una tilde. El mundo cristiano profeso realmente necesita una solución para los ojos, para que puedan ver el carácter de Dios y su ley. Su oración debería ser como la de David en la antigüedad: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Por mi parte no comentaré nada más. Os dejo que interioricéis estas líneas que hemos leído del artículo de Elena White de la Review and Herald y que saquéis vuestras propias conclusiones. Realmente son para profundizar, para pensar, para escudriñarse a uno mismo y también para tener argumentos sólidos cuando os encontréis personas que os digan que la ley ha sido abolida y que Cristo lo que vino a hacer es a cumplir la ley, por tanto ha quedado invalidada y nosotros podemos hacer lo que queramos. Si analizáis lo que hemos dicho durante toda esta semana de forma personal y analizáis también estas citas que acabamos de leer ahora, os daréis cuenta de la estrecha unidad y de la estrecha relación que hay entre la justicia de Cristo en la cruz y la ley moral. Que Dios os bendiga a todos.